Saludos y bendiciones, mi nombre es Luis Vázquez y en este video vamos a estar estudiando lo que es la epístola de Tito. Eh, Vamos a estar dando algunos detalles sobre el trasfondo histórico, el autor, hacia quién fue dirigida, el propósito de esta carta, entre otras cositas que son parte de lo que es este libro y para que entendamos un poquito de su historia. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y lo primero que quiero dejarles saber es el tema principal de esta epístola. El tema principal conlleva lo que son consejos y exhortaciones para los deberes de las doctrinas ministeriales y con un toque específico al mantenimiento de las buenas obras. O sea que son consejos, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante a quiénes son estos consejos. Pero son consejos de cómo debe ser un líder, un cristiano. Y no solamente los cambios que deben hacer estas personas a quien es dirigida esta carta, sino también cómo podemos mantenernos, o sea, cómo ellos pueden mantenerse haciendo buenas obras. El verso clave de la epístola de Tito se encuentra en el capítulo 1, versículo 5, que lee de la siguiente manera y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí podemos ver ya más o menos hacia quién está dirigida esta carta y para qué, cuál es el propósito de esta epístola. La verdad central acerca de la epístola de Tito es que los hijos de Dios deben ser buenos y hacer lo bueno. Esto es especialmente cierto en cuanto a los dirigentes de las iglesias, o sea, líderes, pastores, gente que esté al frente en las iglesias. Y que el evangelio de la gracia se yergue sobre las enseñanzas falsas basadas en la ley judía. Yo quise buscar el significado de la palabra yergue y pude encontrar en el internet que significa levantar o poner derecha una cosa. Quiere decir que si volvemos a leer esto, nos dice que el evangelio de la gracia se levanta y se pone derecha sobre las enseñanzas falsas basadas en la ley judía. Quiere decir que aquí el autor lo que está queriendo traer es que el evangelio de la gracia, que es por lo que ahora vivimos, se para sobre, o sea, se para firme encima de las enseñanzas falsas basadas en lo que era antes la ley judía. Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Quiero dejarles saber, ¿verdad?, quién es el autor de esta epístola. Y eso lo podemos ver en Tito 1. Vamos a ir aquí a Tito, el capítulo 1, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Estos primeros versículos del 1 al 4 es un saludo de parte del autor, que como pudimos ver en el versículo 1, es el apóstol Pablo. Pues es un saludo hacia quien va dirigido y presentándose en esta carta. En cuanto a quién fue dirigida esta carta, en ese mismo capítulo lo podemos ver más adelante en el versículo 4, donde dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. O sea que, como podemos ver en este capítulo, del versículo 1 al 4, podemos ver quién es el autor de la epístola de Tito y hacia quién fue dirigida. El autor es el apóstol Pablo y el remitente de la epístola es Tito. Más adelante vamos a estar hablando de quién es Tito para que ustedes conozcan un poquito de su historia y de quién era él. La fecha y lugar en cuanto a cuándo y dónde se escribe esta carta
Se dice que es aproximadamente entre el año 63 al 67, pero busqué varias fuentes y enfatizan más que está mucho más cerca del año 64 después de Cristo y que probablemente fue escrita desde Macedonia. El propósito de esta carta era aconsejar a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla de Creta. Aquí en pantalla van a poder ver un pequeño mapa de dónde está localizada más o menos la isla de Creta. Y nos deja saber que dentro del propósito de esta carta, que sabemos que Tito tiene una responsabilidad grande de supervisar las iglesias que hay en esta isla y guiar a las personas, a los líderes de las iglesias de esta isla, porque los cretenses tenían una mala fama de ser mentirosos. Y eso lo podemos ver en Tito 1:12. Y lo voy a buscar por aquí para leérselo, que puedan ver esto. Y dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. O sea que podemos ver aquí que un mismo profeta de los mismos cretenses les llama mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Esas son unas descripciones que a mí no me gustaría que las hablaran de mí para nada. Y, ok, aparte de esta carta, aconsejar a Tito y recordarle su responsabilidad, también Pablo le dice a Tito de cómo aconsejar a los diferentes grupos de personas pues de las iglesias. Por ejemplo, los ancianos, ancianas, jóvenes, etcétera. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Tito y lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Ahora, quiero compartir con ustedes un poquito acerca de la historia de Tito. O sea, Tito, el personaje de Tito. ¿Quién era Tito? Pues mira, antes de convertirse en un predicador, Tito fue compañero de Pablo durante sus últimos viajes. Tito es mencionado por primera vez en 2 de Corintios 2:13. Y vamos a buscar aquí 2 de Corintios 2:13 para que ustedes puedan ver dónde es que se menciona por primera vez el personaje de Tito. Y lee de la siguiente manera: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esto es el apóstol Pablo hablando de cuando llegó a Troas. Eso lo podemos ver en el versículo anterior, en el versículo 12, que explica que es cuando él llega a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Entonces, además de eso, Tito era griego. Y Tito era un cristiano que no estaba muy de acuerdo con algunas de las tradiciones judías, como por ejemplo la circuncisión. Pues Pablo se lleva a Tito a Jerusalén para que lo ayudara a fundamentar su argumento, ya que los líderes religiosos decían que los gentiles tenían que obedecer la ley judía y Pablo decía que no. O sea que los líderes religiosos, los judíos que eran religiosos, decían que para tú ser un cristiano de verdad, tú tenías que estar circuncidado. Y podemos ver que Tito no estaba muy de acuerdo con ello. Y Pablo, en algún punto, que lo dice en Romanos 2, 25 y 29, él recalca que ya la circuncisión no tiene que ver nada con un acto físico, sino que es un acto espiritual. Y lo voy a buscar aquí en en Romanos 2, Romanos 2, versículos 25 al 29, para que ustedes puedan entender un poquito de lo que ahora significa la circuncisión para Pablo. Y dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, perdón. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Tantas C y tantas S me confunde un poquito, pero seguimos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Básicamente lo que está diciendo aquí es de qué te vale ser circuncidado en la carne si realmente tu espíritu es incircunciso. Y esto se refiere a que eres un cristiano que no vive bajo las leyes de Cristo, que no vives bajo su perfecta voluntad, que no vives siendo un ejemplo de que te vale ser circuncidado y seguir esa tal vez tradición o ley, si cuando realmente por dentro estás, por decir una palabra fuerte, podrido o dañado. Y a esto es lo que se refiere Pablo. Ya la circuncisión no te define a ti como un verdadero cristiano, la circuncisión externa, sino lo que te define ahora es lo que hay en tu corazón y en tu espíritu. Entonces, pues, Pablo, al ver que Tito también tenía esta idea, pues se lo lleva para que lo ayude a establecer y fundamentar y seguir predicando la circuncisión de adentro, del corazón. Tito se convirtió en una persona de confianza para Pablo, tanto así que Pablo confió en él para que llevara la primera epístola a la iglesia de Corinto. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 7, del 5 al 15. Y te voy a dejar de asignación que lo leas. Entonces, no solamente eso, Pablo también en la epístola de Tito, en el capítulo 1, versículo 4, lo vamos a buscar aquí. A Tito, verdadero hijo en la común fe, lo leímos anteriormente. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. O sea que Él está llamando aquí hijo en la fe común, en la común fe. O sea que le está diciendo que Él es como un hijo para Él. Y yo quise buscar en otra versión y busqué en la versión traducción lenguaje actual. Y si leemos desde el comienzo, dice: querido Tito, yo te ayudé a confiar en Jesucristo y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. O sea que Tito para Pablo es una persona importante en su vida y una persona que él le tiene mucha confianza. No solamente podemos ver que Pablo le confía la carta a los Corintios, sino también le llama verdadero hijo y también lo dejó en la isla de Creta para que él se hiciera cargo de las iglesias de ese lugar, de esta isla. Así que ya vimos quién es el autor, hacia quién va dirigida esta carta y cuál es el propósito de esta epístola. Ahora, cuando Pablo decide escribir esta carta y se la envía a Tito, Tito en ese momento estaba desanimado y no había realizado el trabajo o la asignación a la cual Pablo lo había dejado en Creta. Y le da algunos consejos e instrucciones en el primer capítulo de la epístola de Tito. Esta epístola es bien parecida a la epístola de Primera de Timoteo en cuanto a las instrucciones para los líderes.
Si tú lees Primera de Timoteo, cuando habla de las instrucciones a las diferentes personas y ves la epístola de Tito, vas a ver muchas similitudes en cuanto a los consejos que da Pablo para estos diferentes grupos de personas. En Tito podemos ver que luego del capítulo 1, versículo 5, podemos ver las instrucciones por la cual deja Pablo esta carta a Tito y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea que aquí, por lo que podemos leer, Pablo le está diciendo a Tito cómo debe ser. Para mí, yo lo veo así, menciona la palabra obispo, pero tal vez para nosotros en nuestros tiempos, lo que es ahora serían los pastores de la iglesia o líderes principales de la iglesia, pues deben tener estas características, que no busquen ganancia en lo que hacen para Cristo, que no se molesten fácilmente, eh, que no, obviamente que no beban hasta el punto de emborracharse, o sea, que no se emborrachen, este, que tengan dominio propio y que piensen antes de actuar. Entonces, luego, en el segundo capítulo de Tito, es que vamos a ver lo que son las instrucciones, eh, ¿verdad? Para los diferentes grupos de personas que habíamos mencionado anteriormente. Y comienza diciendo lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está hablando a Tito en estos momentos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí le dio consejo a los ancianos varones, ¿verdad? Que sean prudentes, que tengan amor, que tengan paciencia. Y luego en el versículo 3 le habla a las ancianas mujeres. Y dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, le está diciendo a las ancianas que no sean bochincheras, que no se emborrachen y y que sean maestras del bien, o sea, que enseñen el bien y no que enseñen falsas doctrinas. Y que sobre todo con su madurez y tal vez experiencia puedan enseñarles a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Luego le habla a las jóvenes mujeres y dice en el versículo 5: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que le está diciendo a las mujeres jóvenes que cuiden su casa, que se sujeten a sus maridos, que respeten el sacerdocio de sus esposos, para que entonces la palabra de Dios, que sabemos que la palabra de Dios habla mucho acerca de lo que es el sacerdocio, que es la cabeza del hogar, pues no sea blasfemada por otras personas. Y entonces luego en el versículo 6 exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Y realmente aquí no abunda mucho en cuanto a lo que son los jóvenes, pero rápidamente en el versículo 7 le dice a Tito:
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea que le está diciendo a Tito que todos estos ejemplos, todas estas instrucciones, consejos, que él también los pueda aplicar, porque de qué vale que la persona, ¿verdad? Que en este caso es Tito, quien dejó Pablo a cargo de las iglesias de la isla de Creta. ¿De qué le vale que él pueda enseñarle a este grupo de personas, darles consejos, si él no muestra un buen ejemplo basado en estas instrucciones? Así que le está dejando saber como que, mira, no solamente des instrucciones, no solamente des estos consejos a los diferentes grupos de personas, sino que también sé tu ejemplo para ellos. O sea, vive como yo estoy exhortándole y aconsejándole a ellos. Porque realmente si venimos a ver, al esta carta ser dirigida a Tito, los consejos son primeramente para él, porque él es quien los lee primero. Entonces, Pablo más adelante le dice como que, mira, estos consejos son también para que otras personas no puedan hablar mal de nosotros. Y me quiero detener un poquito aquí porque cuando él habla de nosotros, está hablando de, ¿verdad? De las personas con las que él se ha aliado para dejarles las diferentes iglesias a liderar y todo esto. Y entonces, pues, está diciendo como que, mira, sé buen ejemplo, porque si tú como cristiano, como persona que está predicando el evangelio, fallas, lamentablemente, para los demás, no es, en el caso de esto, no es Tito quien falla, porque rápido, y yo creo que eso todavía lo estamos viviendo, que hoy en día si yo fallo, por darte un ejemplo, si yo fallo como cristiano, no es Luis quien falla para el mundo, es el cristiano quien falla. Entonces rápido ponen un sello a que, y eso que es cristiano, y eso que se supone que dé el ejemplo de Cristo, y eso que, y entonces realmente para mí entender, eso es lo que está diciéndole Pablo a Tito en este segundo capítulo, que le habla como que sé buen ejemplo para que otros no hablen de los cristianos. O sea, porque si fallas, nos vamos a ir todos enredados. O sea, van a hablar mal no solamente de ti, sino de todos nosotros como cristianos y seguidores de Cristo. Ok, ¿qué podemos aprender de esta epístola? Para mí, esto es lo que yo puedo aprender y quiero compartirlos ahora con ustedes. Y es que en esta carta, Pablo sugiere que busquemos ser puros, que busquemos ser cristianos de verdad. Como dije al principio, circuncidados en el espíritu y no en la carne. Que no seamos un cristiano solamente por fuera, sino también por dentro. Y que tratemos de evitar las cosas que corrompen nuestra mente. Porque si leemos un poquito, yo busqué acerca de lo que es la isla de Creta. Los cretenses eran bien, como que estaban bien al garete. Ellos, creo que en algún punto llegué hasta leer que ellos adoraban al dios Zeus. Eran mentirosos, enseñaban diferentes cosas, pero era para beneficiarse monetariamente. O sea, era una isla que realmente yo creo que estaba un poquito difícil para para Tito, perdón. ¿Verdad? Y cualquiera se desanima el ver que, wow, Pablo me dejó aquí, estoy tratando de ser ejemplo, estoy tratando de enseñar a una isla, porque esto era una isla, como pudimos ver en el mapa de ahorita y como hemos hablado durante este estudio, era una isla, o sea, y habían diferentes tipos de personas, bastantes personas, y Tito tener la responsabilidad de enseñarles a esas personas a cambiar su cultura, porque culturalmente ellos, como les dije anteriormente, eran mentirosos, codiciosos, todo eso. Y Tito tratar de aconsejarlos para que ellos pudieran dejar de vivir por su cultura y aprender a vivir
en lo que era ser un verdadero cristiano. Pablo en Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto, como dijimos anteriormente, aquí lo que está diciendo es exactamente lo mismo, de que dicen conocer a Dios, dicen que son cristianos, pero con sus hechos me demuestran lo contrario, ya que son rebeldes, son abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, está diciendo como que básicamente hipócrita. Que no debemos ser hipócritas porque no se trata de decir soy cristiano, se trata de demostrarle al mundo que soy cristiano. Y como cristianos debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que nuestras vidas estén de acuerdo con nuestra profesión de fe en Cristo. Junto con esta advertencia, Pablo también nos dice cómo evitar negar a Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso está en Tito 3, del 5 al 6. Al buscar diariamente renovar nuestra mente por el Espíritu Santo, podemos desarrollarnos como cristianos que honran a Dios por la forma en que vivimos. Y creo que la enseñanza principal, lo que podemos aprender, aparte de conocer un poquito de la historia de Tito, de Pablo, de la isla de Creta, de los cretenses, es que debemos aprender a que debemos ser cristianos de verdad, cristianos por dentro, a tener un corazón puro, a hacer las buenas obras, a amar a otros. Y así es que podemos mostrar realmente cómo somos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, mostrando el amor que Él demostró en la cruz cuando murió por nosotros. Y eso básicamente es lo que le está aconsejando Pablo a Tito para que lo esparza en la isla de Creta, en las diferentes iglesias de Creta, a que debemos ser cristianos ejemplares para otras personas que nos están viendo y así esparcir el evangelio, porque no se trata de hablar mucho, de poder decir tantas cosas, sino de demostrar realmente que Cristo es quien guía nuestras vidas y que Cristo es el que realmente transforma nuestros corazones. Esto fue un poco de lo que, de verdad, de lo que yo pude aprender del libro de Tito y quise compartirlo en este video contigo. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que como dije aquí al final en la enseñanza, que podamos analizarnos, ¿verdad? Y realmente poder decir, ¿estaré siendo yo un buen ejemplo para otros? Un buen ejemplo en Cristo. ¿Estaré yo mostrando verdaderamente a Cristo en mi vida? Así que espero que puedas analizarte, analizar tu vida y así mismo como yo, recapacitar y hacer ajustes en nuestra vida para poder ser ejemplo de lo que es un verdadero cristiano para otros. Dios te bendiga.